¿Cuántas veces se ha oído esta frase? Seguro que suena, ¿verdad? Es que es como la frase estrella en el mundo de las adicciones. Y aunque parezca una excusa sin más, esconde muchísimo más. Es, digamos, la primera piedra de un muro enorme que se está empezando a construir. Y para entender bien qué hay detrás de todo esto, vamos a apoyarnos en el trabajo del licenciado Robert Andrés Muñoz, en su libro SOS Hijos. En lo que nos explica es que estas frases no son mentiras, o al menos no son solo mentiras, son en realidad un mecanismo de supervivencia, una especie de historia que la persona se cuenta a sí misma para no venirse abajo, para no colapsar. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La idea es que imaginemos el autoengaño como si fuera un muro, ¿de acuerdo? Un muro que una persona va construyendo ladrillo a ladrillo para no tener que mirar de frente una verdad que le duele demasiado. Así que vamos a ver cómo se levanta ese muro. Y claro, esos ladrillos tienen un nombre técnico. Son los mecanismos de defensa. Y ojo, que esto es importante. No es que sean algo malo de por sí. De hecho, todos los usamos en nuestro día a día para ir tirando. El problema llega cuando, en una adicción, se convierten en algo crónico, en auténticas barreras que nos aíslan de la realidad y nos impiden cambiar. Venga, pues vamos a ver algunos de los ladrillos más típicos que se usan para levantar esta fortaleza de autoengaño. Y empezamos por la base, el cimiento de todo. El ladrillo número 1, la negación. Es básicamente el rechazo de plano a aceptar que hay un problema. Y esto suena tal que así. La persona, pues, se niega a verse con una adicción, le quita importancia a lo grave que es su consumo y además se compara con los demás para sentirse normal. Todo el mundo lo hace, ¿no? Y esto, mientras todo a su alrededor se está cayendo a pedazos. Vamos con el segundo ladrillo, la proyección. Este es un mecanismo muy, muy sutil, que va de echar balones fuera, de buscar culpables. Se empieza a ver por dónde va la cosa, ¿no? En vez de asumir la propia responsabilidad, la culpa se lanza hacia afuera. La culpa es de la familia, del trabajo, de la mala suerte. El problema nunca es el consumo. Siempre es otra cosa o otra persona. Y aquí llega otro clásico, la racionalización, que es básicamente el arte de inventarse argumentos que suenan lógicos para justificar lo que no tiene justificación. Es que en este punto el cerebro se convierte en una especie de abogado defensor. Ya no es un vicio, no, es una necesidad. No es una droga peligrosa. ¿Qué va? Es una planta medicinal. Se trata de crearse una lógica a medida para no tener que enfrentarse a uno mismo. Y bueno, la lista podría seguir y seguir. Está la minimización, eso de, "Buah, no fue para tanto", o el humor defensivo, usar el chiste como un escudo para no sentir dolor, o incluso la intelectualización, que es usar un montón de datos y argumentos supuestamente racionales para esconder una pérdida de control total. Llegados a este punto, lo más importante es cambiar la pregunta. Ya no nos interesa tanto saber qué es el muro, sino ¿por qué se construye? ¿Qué hay detrás? Esa es la pregunta del millón, porque de verdad, detrás de toda esta fachada, de toda esta construcción, no hay maldad, no es falta de voluntad. Lo que hay es otra cosa muy distinta. Es que hay que entender que el autoengaño no es una elección consciente, es un síntoma del dolor. Aceptar que se tiene una adicción significa que hay que cambiar, y el cambio da un pánico terrible. Muchas veces, además, hay un sentimiento muy profundo de no merecer ayuda. Y por si fuera poco, la propia sustancia está alterando el cerebro, nublando la capacidad de ver la realidad tal y como es. Y para que todo esto no se quede en pura teoría, el libro nos cuenta el caso de Diana, una mujer de 35 años, con 2 hijos y 3 intentos de rehabilitación que no salieron bien. Y fijaos en la honestidad tan brutal de lo que Diana descubrió en terapia. Su autoengaño era en realidad un escudo contra el miedo a lo desconocido, incluso si lo desconocido era ser feliz. Es tremendo. Prefería quedarse en ese infierno que ya conocía antes que enfrentarse a la incertidumbre de recuperarse. Su propia cárcel se había convertido en su zona de confort. Vale, ya entendemos el muro y el miedo que se esconde detrás. La pregunta ahora es, ¿y cómo se ayuda? La clave, y esto es fundamental, no es intentar derribar ese muro a la fuerza. Eso solo va a generar más resistencia. La clave está en ayudar a construir una puerta. Para esto, el autor nos propone 3 cajas de herramientas, por así decirlo. 3 pilares, una comunicación distinta, poner límites que sean sanos y un acompañamiento que sea de verdad activo. A ver, el cambio aquí es pasar de la típica pregunta que suena a acusación como ¿otra vez has consumido?, que lo único que hace es cerrar en banda la conversación, a una pregunta abierta que no juzga, como ¿qué ha pasado hoy que te ha llevado a tomar esa decisión? Se trata de crear un espacio donde se pueda hablar con la verdad sin que la persona se sienta atacada. Lo de poner límites es vital.
Pero es súper importante entender que no se trata de castigar, se trata de dejar de alimentar la negación. A ver, si la familia está constantemente rescatando a la persona de las consecuencias de sus actos, pagándole las deudas, mintiendo por ella en el trabajo, lo único que se consigue es que el muro del autoengaño se haga cada vez más alto y más gordo. Y por último, el acompañamiento activo. Que, a ver, no es soltar un «pues busca ayuda» y ya está. No, es ofrecerse a buscarla juntos, es implicarse en la terapia familiar, es dar ejemplo con hábitos saludables y sobre todo es celebrar cada pequeña grieta que aparece en ese muro, cada momento de honestidad, cada vez que se muestra vulnerable. Eso hay que reforzarlo. Y con todo esto llegamos a una conclusión muy potente. Y es que esos mecanismos de defensa no son el enemigo. En realidad, son señales. Son como luces de aviso que nos dicen que una parte de esa persona tiene pánico, que la verdad le duele muchísimo, pero también nos dicen que el cambio puede estar a la vuelta de la esquina. Aprender a leer esas señales es el primerísimo paso para poder abrir esa puerta. Y quiero terminar con esta frase del libro que me parece que resume la esencia de cómo intervenir de una forma sana. El foco no debe estar en intentar controlar las decisiones del otro. Eso es imposible. El foco está en decidir cómo respondemos nosotros y qué comportamientos permitimos en nuestra vida y en nuestra casa. Porque es ahí, en esa decisión, donde de verdad reside el poder para inspirar un cambio real.